Qué bueno es estar en la casa del Señor. Nos da gusto verles. Algunos tenían ya un rato de no verles y nos da gusto que estén aquí. Podemos juntos celebrar al Señor, ¿verdad? Es una bendición siempre buscar la casa del Señor. Les invito a abrir sus Biblias en Efesios 4, 20, 21. Efesios 4, versos 20, 21. Efesios capítulo y 21. Ayer en el cierre les decíamos a los hermanos en la oración, me gusta mucho el texto del Señor en Mateo 25, donde dice a los siervos que hicieron lo correcto y trabajaron para Él, les dice: bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre más te pondré. Y algo que es particular en el servicio en la obra de Dios, hermanos, es que cuando servimos, Dios no nos envía un permiso para descansar. Al contrario, al siervo útil, al siervo que trabaja y demuestra que es responsable, le da más trabajo. En la obra de Dios no hay descanso. No hay descanso. Podríamos haber pensado, hermanos, mañana no venga. Les hubiera gustado. ¿Verdad que no? Así es que, gracias a Dios porque podemos servir al Señor y saber que hacer las cosas bien le demuestra al Señor que somos confiables y que puede darnos más trabajo. Así es que, gracias a Dios por ello. Efesios 4, 20, 21. Comienzo en el verso 17 y me acompaña leyendo fuerte los versos 20 y 21. Dice así la palabra del Señor, Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Quiero leerlo de nuevo. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ver al mundo no cristiano viviendo como viven en sus prácticas pecaminosas no es extraño. Y no lo es porque esa es su inclinación natural. Pero, ¿y qué de nosotros los hijos de Dios? Cada verdadero creyente tenemos el sagrado deber de ser distintos, de ser diferentes, de mostrarnos frente a ese mundo de pecado como personas verdaderamente salvas, con vidas totalmente opuestas a lo que fuimos cuando no conocíamos a Cristo. El tema, hermanos, es: no somos lo que fuimos. No somos lo que fuimos. 2 Corintios 5, 17 nos recuerda estas preciosas palabras. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando usted y yo conocimos a Cristo, hermanos, en el corazón Él vino a morar en nosotros, efectuando en ese momento, hermanos, como un evento único en la vida de un verdadero cristiano, nuestra salvación eterna. En el momento cuando usted y yo reconocimos sinceramente nuestra culpa y pecado, nos arrepentimos
y pedimos perdón de manera genuina y sincera al Señor, en ese momento fuimos perdonados, fuimos salvados, fuimos justificados, es decir, reconocidos delante de Dios sin ninguna culpa por el milagro de la cruz a nuestro favor, fuimos justificados y fuimos sellados con la presencia del Espíritu Santo. Y fue en ese preciso momento que inició en usted y en mí como creyentes el proceso de transformación, renovación, perfeccionamiento y cambio de vida, tal como lo vimos ya en los versos anteriores. Los versos 17 a 19 son la prueba de que nosotros, hermanos, en esta nueva vida en el Señor, no somos lo que fuimos. Al leer los versos 17 a 19, vemos cómo es la vida del ser humano sin Dios. Y cuando leemos ese texto, podemos identificarnos, hermanos, porque de ahí Dios nos sacó. De ahí el Señor nos rescató, de una manera hueca, sin sentido de vida. Eso lo sabemos hoy. Eso lo vemos ahora. Y lo podemos decir con todas las letras que implica el decirlo. Pero cuando estábamos ahí, pues claro que nos gustaba. Cuando estábamos en eso, claro que teníamos una natural aversión contra Cristo y todo lo que tenía que ver con Dios, porque no nos interesaba dejar de ser como éramos, ¿verdad? Entonces, cuando leemos todo esto de que ellos tienen una mente vacía, porque están en esa vanidad, en esa vacuidad de su vida, vaciedad de su vida, tienen una vida llena de tinieblas, viven en las tinieblas porque son parte de ellas, están ajenos a Dios. Nos preguntamos, ¿y cómo es que yo no podía darme cuenta de ello? Así es, hermanos. Por eso Pablo dice aquí en el capítulo 2 de Efesios que el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos espiritualmente. Un muerto es insensible, no tiene conciencia, ya no tiene ninguna facultad que le dé un ápice de entender alguna cosa porque está muerto. Un cadáver lo pueden tirar a la basura, lo pueden descuartizar, lo pueden echar al fuego, se puede tirar al mar y deshacerse. No tiene sensibilidad, está muerto. Y la Biblia dice que estábamos nosotros así sin el Señor. Por lo tanto, entonces, no podíamos, hermanos, entender cuál era nuestra condición. Pero la luz del Señor intentaba alumbrarnos, y nosotros huíamos de ella. Huíamos de ella, tal como dice el Señor en Juan 3, ¿verdad? Amábamos más las tinieblas que la luz, porque nuestras obras eran malas. Pablo les dijo a los corintios en su primera carta, en el capítulo 6, versos 9 al 11, estas palabras. 1 Corintios 6, 9 al 11, les dijo estas palabras. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el verso 11 dice Pablo, y esto erais. Y usted quiere subrayar ese texto de la palabra de Dios, subraye esa palabra, erais. Algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso erais, dice Pablo. De ahí lo sacó el Señor. Cuando tú no conocías al Señor, estabas metido entre la porquería del pecado,
Pero no te dabas cuenta de ello, lo disfrutabas, te sentías feliz, realizado, viviendo, haciendo, comportándote como lo indicaba tu naturaleza sin Dios. Pero Pablo dice, eso eran sin conocer al Señor. Ahora no son lo que fueron. Y en 1 de Pedro, capítulo 4, versos 1 al 4, el apóstol Pedro dice también estas impactantes palabras. 1 de Pedro 4, 1 al 4 dice él: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, y se incluye Pedro porque igual era de pecador que los demás, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, hablando de Cristo en virtud de lo que hizo con nosotros, para nosotros. Verso 2, para no vivir, dice, el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros, podría usted poner ahí la palabra ya, vosotros ya no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os maltratan, os ultrajan. Pablo y Pedro están de acuerdo. Vivimos una vida apartada de Dios. Y lo que hicimos lo hacíamos porque no conocíamos al Señor. Nuestra conducta, por vil, asquerosa, por muy, lo peor que fuera, hermanos, estaba bien. Estaba bien porque en nuestro concepto eso era lo que yo quería y lo hacía y nadie me recriminaba. Y si lo hacían, no me importaba. No me importaba porque en mi mente, en mi propia opinión, yo hacía lo que quería y nadie debía meterse conmigo. Las personas sin Cristo viven así, porque por naturaleza no pueden dejar de comportarse como lo hacen. Su pecado como estilo de vida y forma de vida está tan arraigada en ellos que los empuja a hacer, decir, pensar, oír toda clase de malignidad, y no se sienten mal porque no pueden entender que están mal. Son esclavos del pecado, como bien lo dice el Señor en Juan capítulo 8. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado y no puede dejar de hacer las cosas que hace, porque en la esclavitud en la que está metido con el diablo sin saberlo, está a gusto porque su pecado le gusta y le fascina hacer lo que hace y vivir como vive. Podría alguno pensar, tal vez no aquí, pero los que oigan este sermón, alguno diga, ¿cómo puede decir ese pastor, ese hombre, que esto está mal, que soy pecador? Bueno, yo no soy como otros. Yo no soy borracho, yo no fumo, mi dinero lo gasto de manera honesta, correcta, soy un buen padre de familia, soy un excelente trabajador en mi trabajo, hasta en el cuadro de honor aparezco por honrado, por puntual, por responsable. Mis vecinos me estiman, soy un excelente vecino, un gran ciudadano, cumplo con mis obligaciones como ciudadano. Soy un excelente marido y mis hijos me adoran porque soy un gran padre. ¿Pecador yo? Bueno. Usted podrá pensar de sí mismo así. Y podrá verse en un espejo y verse externamente y catalogarse, evaluarse y aún determinar concluyentemente que usted es mejor que cualquiera porque usted no es como el resto de las personas. Y en su propia opinión creer tener la razón. Ahí en Mateo 19, el Señor recibió la visita de un hombre relativamente joven. Se le conoce como la historia del joven rico. Este llegó y se postró a los pies del Señor y le dijo: Señor, Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? No conocía por fe al Señor. Estaba muerto en sus pecados. Él no lo sabía. Pero el Señor le dijo: bueno, los mandamientos sabes, no robes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre,
etcétera, etcétera, etcétera. Y este hombre cuando oyó le dice, Señor, todo eso lo he hecho desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Imagínense lo que dice este hombre al Señor. Le está diciendo como otros piensan, pues yo soy un excelente ser humano, yo soy una excelente persona, soy temeroso de Dios, voy y me confieso, voy y hablo, y digo y me dicen que haga esto y lo hago. Yo soy con Dios de hecho muy cercano, pero ¿qué más me falta para tener la vida eterna? Y cuando el Señor dice, bueno, si todo esto ya lo has hecho, le dice, haz algo que es muy importante. Conociendo el Señor el corazón de este hombre, le dice, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y ven, toma tu cruz y sígueme. Y Mateo registra ahí en Mateo 19 que cuando este hombre oyó las palabras del Señor, dice, se levantó. No lo dice, pero creo que lo hizo, vio al Señor a los ojos, agachó la mirada, dio la vuelta y se fue. Y el Señor dijo, qué difícilmente entrará un rico al reino de los cielos. Pero el problema no es, en este caso, la riqueza particularmente. Es cualquier cosa que se interponga o que no permita que una persona encuentre a Dios. Y puede ser lo que sea, en este caso eran las riquezas. En otros casos puede ser la fama, el trabajo. Muchas otras cosas pueden interferir y una persona impedirse a sí misma conocer al Señor, ¿verdad? Por eso ahí en Juan 3:36, el Señor dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero, dice él, y hay un pero, y un pero enorme, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Claro que las personas quieren ir al cielo, pero no quieren soltar lo que tienen y no les permite vivir la vida que Dios quiere que vivan. Su necedad, su pecado, sus formas de vida ajenas a la voluntad de Dios, todo eso creen que pueden llevarlo consigo y caminar con Dios haciendo lo que siempre han hecho. Eso no se puede. Tienes que soltar lo que te impide conocer al Señor y abrazar al Señor. No puedes abrazar en fe a aquel que es el único para llevarte al cielo y la eternidad, a menos que sueltes todo lo que te impide abrazar a Cristo Jesús. No puedes hacerlo. No se puede. Y como hay quienes, como este rico, no quieren dejar, prefieren alejarse de Dios. Irse tristes pensando, no, a ese costo no. A ese costo no. Pero Dios no te está diciendo que dejes de ser la persona que eres para poder llegar a tener derecho a la eternidad. No, te está diciendo que creas en Él. Te está diciendo que te arrepientas de tu terquedad, de tu pecado y te vuelvas a Él con todo tu corazón. Cuando vengas a Él, cuando te encuentres con Él y tengas una relación verdadera con Él y te hagas su hijo y Él sea tu Padre, tu Dios, tu Señor, tu vida va a empezar a cambiar. Ese es el proceso. Ese es el orden. No puedes cambiar si Cristo no ha quitado esa naturaleza de pecado. Es necesario que Dios cambie esa naturaleza por otra para que entonces seas el hombre y la mujer que Dios en su poder quiere que tú seas. El no tener vida espiritual en Cristo es lo que hace que un inconverso viva en las tinieblas de su corazón. Y aunque se esfuerza en procurar evitar lo malo, es incluso hasta diligente tratando de evitar cosas que no están bien, no lo puede lograr como estilo de vida, porque por naturaleza en su corazón solo hay de continuo lo malo. Solo hay de continuo lo malo. Puede hacer una que otra cosa buena, pero más temprano que tarde vuelve al estilo de vida de siempre, porque esa es en esencia su realidad. Nosotros también vivimos así en el pasado. Esa fue nuestra realidad personal. Y si usted voltea la vista a su pasado sin Cristo,
porque no se nos olvida, a mí no se me olvida lo que yo fui sin el Señor, pero bendito sea Dios, no me estorba para caminar con Cristo. Dios me ayudó a ponerlo en su lugar, en el lugar donde va la basura, ¿sí? Porque eso es basura, hermanos. Cuando usted ve una botella de alcohol porque fue borracho, no va a beber por eso. Yo digo, ay Señor, ¿por qué? Porque eso es basura. Eso es basura, lo que se quedó atrás, como ya leímos. No sirve, por eso el Señor lo está renovando. Por eso todo lo está haciendo nuevo, porque en el poder de Dios no remienda la vida, como lo dije hace 8 días, no le pone un parche al corazón, no hace un arreglito ahí para ver si sigue funcionando, no, Dios lo hace nuevo todo. Y porque todo lo hace nuevo, entonces Él está esperando que la vida que vivimos en Él sea distinta, contraria, un contraste, opuesta diametralmente a lo que fuimos. Vivimos en el pasado de esa forma, siendo esclavos del pecado como cualquier otro ser humano, atados a formas de vida que eran por completo ofensivos contra Dios, pero no lo sabíamos. No lo sabíamos. Y algunos crecimos siendo religiosos, como dije hoy en el estudio bíblico. Toda la vida a mí me preguntaron, porque cuando hacía un trámite allá en mi tierra, había una parte que decía religión evangélica. Sí, eso era yo, evangélico. Pero sí, solo era un hipócrita religioso como muchos, que me llamaba a sí mismo evangélico, pero vivía como se me daba la gana. Vivía como se me antojaba. No sabíamos que estábamos perdidos sin el Señor hasta que la luz del Evangelio vino e iluminó, como tantas veces lo había hecho, nuestro oscurecido corazón. Y en ese momento oí la voz de Dios y le dije, Señor, te necesito. Yo te necesito. Me urge, Señor, que me ayudes a ser otra persona. Yo no puedo, pero tú tienes el poder para hacer de mí lo que yo no puedo hacer conmigo. Tú lo puedes hacer. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Y cuando le dije eso a Dios, me quitó ese corazón podrido y me dio un corazón nuevo. Un corazón nuevo que está aprendiendo todavía, porque aprendo. Porque crezco cada día en el Señor. Es cierto, a veces doy 2 pasos para adelante y 3 para atrás. Por eso el Señor dice que nuestro corazón es perverso, más que cualquier cosa. Solo Él lo conoce. Por eso cuando decimos o nos comportamos de X o cual forma, a veces hasta nos sorprende que contestemos así, que actuemos así, que reaccionemos así. Nos sorprende porque creemos conocernos y no es cierto. El único que nos conoce es aquel que nos ha dado vida espiritual. Él es el único. Y que está esperando, obviamente, hermanos, que nosotros seamos capaces de depender de Él para poder vivir una vida digna de acuerdo a su voluntad. ¿Entendemos por qué en general las personas que no conocen a Cristo viven mal? Porque esa fue también nuestra forma de vivir, hermanos, nuestras actitudes con respecto del mensaje del Evangelio. Era el mismo en nuestro caso, que es el mismo en el caso de aquellos a quienes les hablamos de Cristo y muy educadamente nos dicen, gracias, pero no me interesa. ¿Verdad? Gracias, pero no me interesa. Bueno. Ese evangelio para nosotros no era atractivo, no era necesario, no era importante. No nos importaba, en pocas palabras. También, sin saberlo, estábamos muertos por dentro, aunque por dentro nos veíamos como nos veíamos, teniendo éxito en la escuela, el trabajo, etcétera. Por dentro no había vida. ¿Cómo podríamos entonces en esa condición, hermanos, hacer lo correcto? Imposible. Imposible hacer lo correcto porque por dentro no había la energía, no había nada que nos impulsara a hacerlo. Intentábamos, dábamos fogonazos de hacer cosas aparentemente buenas, pero no era así. Chispazos de aparente bondad, ocasionalmente, accidentalmente, a veces hacíamos lo correcto, pero no era
algo natural. No lo era. En nosotros solo era casual. Y muchas veces por conveniencia. Por conveniencia. Pablo estaba en aquel momento cuando escribe esta carta muy angustiado por sus hermanos efesios. Llegaron noticias hasta donde él estaba de que aquellos cristianos a los que él les había dedicado mucho tiempo, estuvo ahí un largo tiempo en Éfeso. Algunos de ellos estaban con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. Como dice Pablo a los Corintios, en la mesa del Señor y luego en la mesa de los demonios. El domingo diciéndole al Señor, Señor, y el lunes haciendo cosas que no debían ya estar haciendo ni en las que debían estar ya participando. Vidas dobles. Entonces, él estaba angustiado por sus hermanos efesios. Y en aquel momento cuando escribe esta carta, él está tratando, hermanos, de ayudar a entender a estos creyentes que efectivamente había habido un cambio en sus vidas, por lo tanto, entonces el resultado de ese cambio en sus vidas debía ser en la práctica algo diferente de lo que había sido en la práctica la vida de ellos sin Cristo también. Justificarnos porque otros hacen lo mismo no es correcto. Pues otros mienten, hermano. Otros mienten. No se escude en otros. Pues si otros también lo hacen, ¿por qué? No, usted no haga, no repita el mal que otros hacen. Nosotros tenemos una responsabilidad personal con Dios, una relación personal con Dios. Por lo tanto, entonces deberíamos tener cuidado de no compararnos con nadie, porque cuando nos comparamos cometemos el error de justificarnos nosotros así. Y delante de Dios no nos podemos justificar, mucho menos si lo que hacemos está mal con el Señor. Pablo entonces había sido el instrumento para llevar el mensaje del Evangelio a esa ciudad sumida en lo peor de la inmoralidad y el pecado en todas sus características, en todas sus dimensiones. Y muchos efesios habían rendido su vida al Señor, lo habían hecho genuinamente. Por eso Pablo en el verso 1 de este capítulo 4 les dice: yo pues preso en el Señor les ruego, dice Pablo, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Les ruego que anden como es digno de la vocación. Y usa esa palabra vocación. En el texto original la palabra vocación indica algo que se hace de manera natural. Algo que no es fingido, sino que se hace de manera natural, espontánea, que brota desde lo más profundo del corazón y que tiene un efecto correcto en la vida de otros. Esa es la vida vocacional cristiana. No es a fuerzas, no es por conveniencia, no es porque me siento obligado, no es porque, bueno, estoy agradecido con los hermanitos que me piden que les ayude y les voy a echar la mano, pues. No es esa la forma vocacional de vivir para el Señor o servir al Señor o caminar con Cristo. No, la forma vocacional de caminar con Cristo es aquella que viene de un corazón que entiende lo que Dios ha hecho y responde de manera natural, espontánea, desde lo más profundo del ser, hermanos, cueste lo que cueste, pase lo que pase, haya que hacer lo que haya que hacer. Como el Señor dice en Lucas 9, cuando Él invita a la gente y dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No es a fuerzas. Yo, como le he dicho otras veces, y lo vuelvo a repetir, y lo diré las veces que sea necesario, hermanos, yo confío que usted viene a la casa del Señor porque en su corazón usted entiende que es así. Me pesaría saber, es que a la hermanita fulana la amenaza el marido para que venga.
Es que al hermanito, su mujer le dice, si no vas al templo conmigo, vas a ver. Imagínense, ¿no? Que tal vez el angelito venga ahí a fuerza, ¿verdad, hermano? Pero, pues yo lo veo contento al niño, va contento a su clase. Hasta brincando va. Así deberíamos venir al templo nosotros brinco y brinco felices, ¿no? Y si algo nos pone la cara larga, por alguna razón, digámosle, Señor, córtamela, por favor, córtame eso que sobra, para que yo llegue a tu casa con la actitud correcta. Porque no quiero estar en tu casa, Señor, pensando en otras cosas mientras estoy aquí. Su hermoso cuerpo aquí, su mente y su corazón, quién sabe dónde. Eso no le sirve a Dios. Eso no le sirve a Dios. Se quemó ya a estas horas la olla de frijoles está bien quemada. Primero Dios le dará dinero para que se compre otra olla y tire esa. Pero no esté angustiada ya por esa olla de frijoles que se quedó quemándose en la casa. Ay, cerré la ventana. Deje ya la ventana. Se metió la rata, ni modo. Deje eso ahí en paz. Ahorita Dios lo quiere aquí en mente, alma y cuerpo. Dios lo quiere aquí. Que mañana lunes ya, mañana será. Pero hoy es domingo, mi hermano. Y hoy es de estar aquí en nuestros 5 sentidos con todo el corazón alabando al Señor. Y parte de su adoración es estar aquí ahorita oyendo el mensaje de salvación. El mensaje de esperanza, el mensaje de enseñanza, lo que sea que Dios tenga para usted, es nuestro privilegio y deber prestar atención. Que mañana tiene un viaje, no se ha preparado. Bueno, pues primero Dios, al rato se prepara. Pero ahorita usted tiene que estar aquí concentrado en lo que debe estar haciendo. Yo le pido, por favor, descánsese bien. Descánsese bien. El diablo le empieza a hacer así en las pestañitas. Y más si anoche se desveló viendo el fútbol o el box o lo que sea. Si usted decidió ver la tele hasta las 3 de la mañana, es su decisión. Pero Dios lo quiere aquí despierto este día. Descánsese, desayune bien en la mañana para que no le esté tronando la pancita y esté más angustiado porque le está tronando ahí la pancita. Desayune bien, levántese temprano y desayúnese. Hermano, todo eso implica estar como debemos en la casa del Señor. Todo eso implica. Entonces, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La vida cristiana, por lo tanto, no es accidental, mis hermanos. La vida cristiana no es ocasional. La vida cristiana no es casual. No, de ninguna manera. El cristianismo verdadero es un estilo de vida. Es vocacional. Es estilo de vida. Es lo que hablamos, es lo que pensamos, son nuestros hábitos, nuestras costumbres, es la forma como me relaciono con las personas a mi alrededor, es mi actitud, mi conducta en el trabajo, es mi conducta con mis amigos, es como soy con mi familia y más si mi familia no conoce a Cristo. En fin, ser cristiano o ser un hijo de Dios es lo que las personas perciben de mí, porque evidentemente deben ver en mí un ser distinto si he conocido al Señor. Es lo que piensan y opinan de mí. Es ser capaces de reflejar a Cristo en cada uno de los aspectos de nuestra vida. En todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Eso es ser cristianos, hermanos. Para hipócritas ya hay muchos en el mundo. Para hipócritas ya hay muchos, hermanos. Y en las iglesias hay muchos hipócritas. Y debemos procurar no ser de esos, sino tratar de ser de los que con esfuerzo, con luchas, con caídas y levantadas, con trancazos, porque esos son inevitables en el proceso de nuestro andar con el Señor. Hermanos, estamos procurando caminar con el Señor. No hay cristiano perfecto, pero sí muchos que quieren serlo todos los días a pesar de su condición humana. Y yo doy gracias a Dios por quienes vamos en ese camino, hermanos. A veces traqueteados, pero caminando con el Señor, procurando caminar con el Señor. Eso es lo que Dios desea que nosotros entendamos. Los efesios habían dejado de perseverar en el camino de la fe.
Fueron descuidados en su comunión con Cristo. Y con la iglesia, su relación también se descuidó, y esos descuidos los llevó a vivir como si no hubieran conocido a Cristo. Eran cristianos, pero su conducta parecía la de cualquier ser humano sin el Señor. Por eso, hermanos, no vayamos diciendo por ahí, yo soy cristiano, bendito sea Dios, y a la vuelta está viviendo como se le da la gana. No ande diciendo por ahí que es cristiano, porque solo pone en vergüenza el nombre del Señor. Entonces, si vamos a decir que somos cristianos, comportémonos como tal. ¿Le parece? Comportémonos como tal. Porque algo así es inconcebible en el corazón de Dios. No debería suceder, porque si decimos que estamos creciendo en la palabra de verdad, entonces ese crecimiento espiritual se va a evidenciar en una vida de transformación, una vida que va viviendo cambios todos los días, porque es inevitable para el que crece en Cristo a través de su palabra, hermanos, no ser la misma persona. Es inevitable, se lo digo con todo mi corazón. Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 3, versos 1 al 3, estas palabras. A los Gálatas les dice esto, fíjese bien. Oh Gálatas, dice él, insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, dice Pablo, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Pablo estaba sorprendido en este caso de los creyentes en la ciudad de en la región de Galacia, diciendo, hermanos, ¿quién los estorbó? ¿Quién los convenció? ¿Quién los engañó? ¿Quién los engatusó? Para dejar de perseverar en el camino del Señor. ¿Cómo es que comenzaron bien y de pronto se van chuecos? De pronto van equivocados. Es que esto no sucede porque sí, hermanos. Ay, no me di cuenta ni cómo paré aquí. No, claro que sabemos. No nos hagamos. Claro que sabemos por qué estamos como estamos, por qué no estamos donde deberíamos. Y en el capítulo 5 de aquí mismo de Gálatas, en el capítulo 5, verso 7 dice Pablo, vosotros corríais bien. Y pregunta, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ibas bien. Venías a la escuela dominical. Estabas allá afuera esperando que abrieran la casa del Señor porque te interesaba. Venías a la reunión de oración, estabas en la reunión de los jóvenes, en la reunión de las mujeres, en las reuniones que había, participabas en todo, ibas bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y eso es lo que nos preguntamos cuando vemos que algunos dejan de pronto de perseverar. ¿Qué pasó? O sea, si le caigo mal, dígame, ¿no? Tal vez yo soy. Me le diré, Señor, llévame a otro lado. Trae a alguien más guapo. Trae a alguien más simpático. Alguien que cuente mejores chistes, tal vez. Pero no. Pablo dice, ¿quién o qué os estorbó? Adán dijo, Señor, fue la mujer que me diste. ¿Se acuerda? Adán buscó luego, porque no había otra persona a su alrededor, pues ahí estaba Eva, dijo, pues, Señor, fue esta mujer. Y Eva ya no tenía a quién, pues ni modo, tuvo que cargar con la culpa. Como ya vimos en los versos 17 a 19 de este capítulo 4, el que no conoce a Cristo tiene razón para vivir como vive. No tiene vida espiritual en Cristo. Lo que hace no le incomoda. Lo que sale de su boca no le incomoda. Lo que piensa no le incomoda. Ni le molesta, ni le afecta de ninguna manera. Es más, anda orgulloso de sus borrachazos, ¿verdad? Cuando veo a alguien raspado de acá, digo, un accidente o un borrachazo. Bueno, no le incomoda.
De ninguna manera, no le afecta. Su condición espiritual de separación con Dios o de Dios no le permite darse cuenta que su pecado, aunque le da placer, le provee satisfacción en su carne, solo lo lleva por el camino de la condenación eterna. Como el Señor bien dice en Mateo 5, cuando habla de él, y hace una invitación muy hermosa. El Señor dice, entren por la puerta estrecha. Entren por la puerta estrecha. Entren por la puerta estrecha. Y luego dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos van por ahí. Usted y yo íbamos por ahí, mis hermanos. Y nos dábamos vuelo y gusto ahí. ¿Quién le decía algo? A mí me decían cosas así. ¿Qué me importaba? A mí me gusta. Y me daba placer. Me satisfacía esa forma de vida. Pero dice el Señor, esto te lleva a la condenación eterna. Esa es la forma de vida de los que no conocen al Señor, pero no la de ustedes, dice Pablo. Ustedes ya no. Así vivieron, eso fueron, pero ya no son lo que fueron. Como leímos en 1 Corintios 6, 9 al 11, ¿recuerda? Los injustos no heredarán el reino de Dios. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los estos, ni los otros heredarán el reino de Dios. Y esto erais, dice Pablo, algunos de vosotros. Esto erais, ya no. Hermano, usted fue un borracho. Usted fue un mujeriego. Usted fue un maldiciente. Usted fue un blasfemo, un adúltero, un idólatra, un fornicario, fue un rebelde, un odioso en muchas de sus formas de vida y su conducta. Sí, así fuimos, hermano, no se moleste, no se ofenda. Eso fuimos. Pero ya no somos eso. Ya no somos lo que fuimos. De ninguna manera. De ahí nos rescató la gracia inmerecida de Dios. ¿O no? ¿No lo sacó de ahí el Señor? ¿O usted era de los que dicen, no, mire, sí hizo una obra en mí el Señor, pero yo no era tan pecador como... Bueno. Mire, si aún así piensa y está consciente de que Dios lo rescató, bendito sea Dios. Y es salvo. En mí el Señor hizo una obra maravillosa, porque yo estaba entre la porquería. Y a Dios no le dio asco tomar mi mano. Ni le dio asco abrazarme y darme un beso. Y decir, póngale un anillo en el dedo porque ahora este es mi hijo. Este es mi hijo. Entonces, no podemos negar nuestro pasado, hermanos. ¿Se da cuenta? No lo podemos negar. Y si tiene fotos de cuando andaba ahí en la pachanga y estaba ahí todo sucio, todo borracho, y la está guardando, tire, ¿por qué guarda esa foto? Algunos hasta, no, es que cuando yo era del mundo, pastor, mire, nadie me ganaba a la botella. Nadie, y hasta orgulloso lo dice todavía. Yo tenía, mire, ni las manos me alcanzan para de cuántas mujeres yo tenía. ¿Eso le da orgullo? No, el único orgullo para nosotros hoy debe ser Cristo, hermanos. Él es el único motivo de nuestro orgullo, porque por su gracia bendita no somos lo que fuimos. Por su gracia bendita no vamos camino al infierno, hermanos. No. Si hoy nos morimos, nos vamos de la mano a la patria celestial. ¿Le gustaría que nos fuéramos juntitos? Unos que otros nada más. Bueno. Nos vamos a ir con el Señor, hermano. Pues si usted no ha abierto su corazón a Cristo, usted está camino a la condenación eterna. Y eso es triste. Porque hoy tiene tiempo para recibir al Señor, abrirle su corazón y cambiar su destino eterno. Puede que mañana. Puede ser. Pero la vida se puede acabar hoy también. Puede que sí. Y Cristo quiere entrar a su corazón ahora, no mañana. Entonces, por la gracia de Dios,
fuimos lo que fuimos. Su gracia fue inmerecida sobre nosotros. No merecíamos el perdón de Dios, pero Dios estuvo siempre dispuesto a darnos su perdón. Por eso nos llamó una y otra y otra y otra y otra vez. Siempre con tanta paciencia, siempre en respuesta a nuestro rechazo hubo misericordia, amor, compasión. Insistió cada día con amor hasta que un día dijimos, Señor, ya no soporto más. Ya no me hables otra vez, Señor. Hoy te abro mi corazón. Hoy me rindo ante ti. Él nos perdonó, nos salvó. Él nos hizo sus hijos, y no solo sus hijos, sino hijos amados. Y su maravilloso amor hizo todo esto. Todo lo que somos hoy, hermanos, lo hizo Cristo en su maravilloso amor. ¿Será justo, correcto y aceptable que no vivamos entonces, hermanos, a la altura de lo que por su bendita misericordia Él ha hecho en nuestro corazón? ¿Será justo? ¿Será justo? Dice entonces el verso 20, mas vosotros no habéis aprendido así, dice Pablo, a Cristo. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Pablo lo dice, fíjese, Pablo no está diciendo, pero ustedes no han aprendido acerca de Cristo. No, Pablo está diciendo, ustedes no han aprendido así a Cristo. Porque saber de Cristo solo está en el nivel del intelecto, una acción mental, y cualquiera puede lograrlo. Cualquiera puede lograrlo. Hay universidades que incluso ofrecen carreras de teología. A todo el que quiera ir a la universidad y tener un título de teología, y van ahí gente a aprender, y salen de teólogos, sí. Pero el salir de teólogos y saber de estas cosas no lo hace a una persona convencida de su necesidad de Dios, o en este caso, convertida a Cristo. No lo hace una persona convertida. Entonces, Pablo no dice que habían aprendido acerca de Cristo, sino que habían aprendido a Cristo. El cristianismo no es un cúmulo de normas, leyes y mandatos. No lo es, hermanos, aunque lo incluye. En su momento, cuando una persona llega al conocimiento del Señor en su corazón, habiendo escuchado el mensaje de salvación, lo entiende, esto lo lleva al arrepentimiento genuinamente y pide perdón de todo corazón y es perdonado. Y en ese proceso, entonces viene la salvación a su vida. Entonces sí, las leyes, mandamientos, decretos y enseñanzas del Señor vienen a ocupar el lugar que deben ocupar. Pero por sí solas, esto no hace a nadie cristiano ni hace a nadie salvo. No, de ninguna manera. Pero cuando creemos, estas son las razones, la base, el fundamento y la doctrina que nos lleva, hermanos, a un crecimiento espiritual. Y un crecimiento espiritual adecuado hace a los creyentes de acuerdo a la voluntad de Dios. Pablo, de forma negativa, presenta lo que cada uno de nosotros, los hijos de Dios, no hemos experimentado de Cristo. La expresión aprender indica saber algo por experiencia. Entonces Pablo dice en el verso 20, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si aprendemos de Cristo de forma experimental, es porque hemos tenido antes de ello el encuentro verdadero con Él en el corazón. Este es el fundamento y la base para poder entonces aprender de Cristo y que el aprendizaje de Él nos lleve por el camino del crecimiento espiritual, del desarrollo espiritual y de la transformación de vida. Pero no hay transformación de vida a menos que hubiéramos nacido de nuevo. Y el nuevo nacimiento es entonces, hermanos, importante, vital, necesario para un cambio de vida. Lo es. Nosotros no aprendemos a conducir un carro sentándonos en un salón de clases con un maestro que nos haga un dibujito y diciéndonos, este es el volante, este es el freno, este es el clutch, este es el acelerador. Después de unas 2, 3 clases teóricas, ya sabes conducir, ¿verdad que no? No, usted aprende a conducir un vehículo
sentándose tras el volante, encendiendo el carro y moviéndolo. Así se aprende a conducir. Si va a una escuela de manejo, el maestro le indica algunas cosas, le dice algunas cosas, pero ya lo tiene ahí tras el volante. Y luego le dice, ahora, enciéndalo. Lo enciende y le explica. A ver, mueva la palanca así. Y se lo lleva. Y lo mete al periférico, lo mete al viaducto. Lo lleva allá por Miramontes, por Acoxpa y lo mete por todos lados. Y aunque usted vaya sudando de nervios, está conduciendo un vehículo y está aprendiendo. Va a llegar el momento en que usted ya no va a tener a su maestro a un lado. Usted va a poder hacerlo por sí mismo. Ese es el aprendizaje. Entonces Pablo habla de aprender a Cristo como una experiencia que viene, hermanos, de un encuentro verdadero con Él. Nadie puede decir que conoce al Señor si Cristo no está en su corazón. Sabrá de Dios cosas aquí, como sabe muchas otras cosas, como sabe quién es, dónde vive, como sabe su número telefónico, como sabe las tablas de multiplicar y algunas otras cosas que aprendió mentalmente en la vida, en el proceso de su vida, el desarrollo de su vida. Pero cuando Pablo habla de aprender a Cristo, está hablando de haber nacido de nuevo, de haber oído el mensaje de salvación, entender que es pecador y ese pecado lo lleva por no haber sido perdonado al infierno. Dicen, yo no quiero eso, me arrepiento de mis pecados, creo en Cristo como mi Salvador personal y le pide a Él que venga a su corazón perdonando todos sus pecados. Eso es nacer de nuevo. Si usted nació de nuevo, entonces usted ha conocido a Cristo. Y lo que se espera es que usted viva entonces en esa relación que tiene con Cristo de una forma digna, de acuerdo a lo que usted dice hoy que es un hijo de Dios. Verso 21, dice entonces Pablo, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Al decir Pablo, si en verdad no expresa ninguna duda acerca de lo que los efesios habían vivido en su experiencia con Cristo. Ese si en verdad indica más bien, pues ciertamente ustedes. Pablo está dando una afirmación, haciendo una afirmación. No está expresando una duda, está afirmando que los creyentes efesios habían oído el mensaje de salvación y habían creído en Cristo como Señor y Salvador, por lo tanto entonces habían crecido en el mensaje cristocéntrico, doctrinal en Cristo, y ahora eran creyentes desarrollados, dispuestos o capacitados para entender qué era bueno y qué era malo, y entonces tomar decisiones que pudieran venir en beneficio de su propio desarrollo espiritual. Como les dije hace unas semanas atrás, el riesgo hoy no es saber qué es bueno o qué es malo, sino es saber qué es bueno y qué es casi bueno, o distinguir entre una cosa y otra, porque muchas falsas doctrinas se están presentando y necesitamos tener la capacidad bíblica, hermanos, para poder distinguir esto es correcto y esto, aunque parece que es, no lo es. Esta es la verdad, y aunque esto parece que es la verdad, parece verdad, no lo es. Hoy vivimos una época en que se manufacturan, se fabrican y se hacen muchas falsificaciones de cosas. Una persona que trabaja en un banco es capacitado para tocar un billete. Lo hacen practicar. ¿Usted y yo somos del Señor o no somos del Señor? Y lo que evidencia, hermano, que somos es lo que los demás ven y lo que nosotros con nuestras obras expresamos, no con nuestras palabras, sino con nuestras obras expresamos y que los otros pueden identificar. Entonces, Pablo no está preguntando algo, sino está afirmando algo, pues ciertamente ustedes han creído. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. En aquel tiempo existían doctrinas falsas, falsos maestros presentaban mensajes ajenos a la enseñanza centrada en la palabra de Cristo. Así que lo que los efesios habían oído acerca de Cristo era lo que Cristo mismo había enseñado a sus apóstoles, y ahora los apóstoles enseñaban a los nuevos conversos. Pablo era uno de esos apóstoles. Cristo mismo había capacitado a Pablo. Pablo puede decir, hermanos, yo les presenté al Cristo crucificado, al Cristo resucitado, de este yo les hablé. Ustedes han sido bien enseñados, por lo tanto entonces ustedes han crecido en la palabra de verdad. Por esto Pablo entonces tiene que
reafirmar lo que los creyentes efesios son, tiene que reafirmar lo que los creyentes efesios han experimentado en su corazón y tiene que recordarles que si han crecido en el Señor y ellos han fundamentado su nueva vida en Cristo, no pueden, no deberían más bien regresar a lo que antes habían sido. Quisiera decir, no pueden, pero muchos lo hacen. Así es que la palabra correcta es no deberíamos. No deberíamos porque muchos creyentes toman malas decisiones regresando a la vida que se supone que ya han dejado. Termino diciendo, hermanos, esta iglesia fue amonestada por el Señor, alentada por muchas personas, muchos siervos del Señor, entre ellos Pablo, y algunos otros grandes siervos llegaron a Éfeso para poder ayudar a los creyentes efesios. Y parece ser que con el tiempo esta iglesia, hermanos, no enderezó su vida delante del Señor. Por eso, ahí en Apocalipsis 2, versos 4 y 5, el Señor les dice, después de muchos años a esta iglesia, estas tristes palabras. Apocalipsis 2, 4 y 5, el Señor les dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y luego en el verso 5 les dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y mire lo que les dice al final, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Dios siempre está hablando con mucha paciencia. Dios siempre, hermanos, está hablándonos con mucho amor, pero la paciencia de Dios también tiene un límite. Y debemos no procurar agotar la paciencia de Dios, porque Dios nos habla de esa forma a usted y a mí. Mira, por tanto, de dónde, dice Él, has caído y arrepiéntete. Estás a tiempo de arrepentirte. Hermanos, si tu vida se ha ido por el camino equivocado, detente. Deja de avanzar más, porque mientras más avanzas por ese camino, tu corazón más se puede endurecer. Regresa al Señor. Regresa al Señor y dile, Señor, lamento mis malas decisiones. Me arrepiento de mis conductas inapropiadas, de mi forma impropia de vivir la vida cristiana. Y vuelvo a ti. No es fácil, claro que no. Pero Dios nos está haciendo un llamado para poder cambiar de actitud. Eso es lo que vimos hoy. Arrepentimiento no es arrepentimiento si no hay un cambio de actitud. Usted puede decir, me arrepiento y en lo mismo todo el tiempo. No. Deje de hacerlo. ¿Se acuerda? Hay una ilustración que les he dicho otras veces. Del creyente que venía y oraba. Se arrodillaban en el altar y estaba orando y yo con llanto decía, Señor, perdona, quita las telarañas de mi vida, Señor, quítalas. Se levantaba con sus ojos llorositos y se iba a sentar. Al otro domingo lo mismo y el pastor lo oía vez tras vez. Hasta que el pastor se levanta un día y le dice, Señor, mejor mata la araña ya. Mejor mata la araña, Padre. Entonces, uno puede quejarse de muchas cosas y poner 1000 pretextos para muchas cosas. Pero hermanos, necesitamos matar la araña, ¿no? Decir ya, basta con esto, basta con esto. Así es que mis hermanos, eso es lo que fuimos, ¿sí? No lo negamos, pero eso es lo que fuimos, ya no somos los mismos. Y Dios desea que se lo demostremos. Y el mundo está esperando que seamos mejores testigos delante de ellos. ¿Le parece? Vamos a orar. Padre amado, en esta tarde damos gracias porque efectivamente nosotros, Señor, un día salimos de esa ignorancia. Como bien dice Pablo a los Corintios en el capítulo 6 de su primera carta, como bien dice Pedro, Señor, también.
Vivimos vidas terribles. Hoy que te conocemos, Señor, y recordamos, hasta sentimos escalofríos, Señor, en el cuerpo por lo que hicimos, por cómo vivimos. Pero no te conocíamos, Señor, así como Pablo dice cuando escribe a Timoteo, habiendo sido yo antes perseguidor, injuriador, blasfemo, pero lo hice en ignorancia. Así era, Señor, así éramos nosotros, ignorantes de tu verdad. Pero hoy ya no somos lo que fuimos. Por lo tanto, Señor, perdona ese pecado deliberado, ese pecado premeditado, ese pecado alevoso. Perdona, Señor, esa conducta que sabemos que está mal y persistimos en esa conducta. Perdona, Señor, esas manías, esos malos hábitos, esas malas costumbres, esas malas relaciones, esas malas decisiones. Perdónanos, Señor, te lo rogamos. Porque no podemos justificar ninguna de esas cosas delante de ti. Porque está mal. Está mal, Señor, y lo sabemos. Pero no basta con saber y decir que está mal si no hay un cambio de actitud. Y eso es el verdadero arrepentimiento. Ese es el verdadero arrepentimiento. Como Pedro, Señor, cuando se acordó que le dijiste que él te iba a negar antes de que el gallo cantara, y cuando maldijo para negarte y cantó el gallo, salió y lloró amargamente. Señor, ayúdanos a darnos cuenta, porque tal vez hemos caído en el autoengaño de pretender que hay razón para lo que hacemos o cómo vivimos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a corregir lo que no está bien, porque queremos agradarte. Esta iglesia, no sé otra, Señor, yo no sé otras porque no es mi responsabilidad otra iglesia, es mi responsabilidad esta iglesia preciosa, Señor, fuente de agua viva, y cada uno de los que la conforman. Que nosotros, Señor, seamos una iglesia digna para ti. Yo no voy a forzar a nadie a corregir lo que no está bien. Debo comenzar con mi propio corazón, Señor, y tú conoces mi corazón. Así es que te pido que nos ayudes a todos, para que cada uno, Señor, querramos asumir un cambio de actitud. Y estemos dispuestos, Señor, a esforzarnos, porque el tiempo ya está muy cerca de tu venida. Y llegará el día en que nos presentemos delante de ti y no habrá excusa para aquello que no fuimos, para aquello que no hicimos o para aquello que hicimos y fuimos y que no estaba bien. Ayúdanos, pues, Señor, te lo pedimos, y que podamos pensar en esto si es necesario, si es debido, se requiere pensar en esto y tomar decisiones. Pero yo sé, Señor, que al oír el mensaje y el consejo de tu palabra, podemos saber lo que no está bien y ya determinar, ya basta con esto, ya basta. Ojalá que sí. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén.